Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues vamos a dar inicio a este octavo coloquio organizado por la Universidad Nacional Rosario Castellanos y concretamente la Dirección de Investigación y Posgrado. Soy Irma Muñoz Muñoz y seré quien modera esta mesa titulada Educación en línea y multimodal, pedagogía, biología y aplicaciones en matemáticas, perteneciente al programa de la maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas que somos la doctora Martina Ramírez y su servidora. La doctora Martina Ramírez es licenciada en psicología, maestra en ciencias de la educación y doctora en desarrollo humano, diseño, rediseño y evaluación curricular y docente en distintas instituciones de educación superior y en la propia Universidad Nacional Rosario Castellanos. En Mashmain and Mediums, es en Mashem y Mediums, y ha sido sinodal en distintos exámenes profesionales por acuerdo 286 en Ceneval en la licenciatura en psicología. Tiene también la parte de pedagogía y ciencias en educación. Es par evaluador nacional e internacional del CENEIP y CEAES de México, CINAES Costa Rica y CONEAUPA en Panamá. Por su parte, su servidora, soy maestra en comunicación y tecnologías educativas. Las líneas de investigación que manejo son el diseño curricular y el uso de tecnologías para la enseñanza. Colaboro en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la creación y puesta en marcha de programas de posgrado. Además de nosotros, los comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal y que en un momento voy a presentar. La dinámica que vamos a seguir el día de hoy es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen los comentaristas, tendremos 10 minutos cada uno para realizar una retroalimentación de acuerdo a lo que se considere pertinente. Quiero recordarles que no hay réplica precisamente por la parte de tiempos, ¿no? Por tanto, los estudiantes tendrán pues la retroalimentación directamente y a partir de esa es que ustedes podrán revisar, analizar y considerar sus respectivos documentos con sus directores de trabajo terminal. Por ahora, pues, con base en estas instrucciones, si nadie tiene alguna inquietud, pasaríamos a la presentación de los trabajos. Bien, como parece que nadie tiene inquietud, muchas gracias, Caterín. Vamos a cederle la palabra a la estudiante Rebeca Gutiérrez Ordóñez, quien presentará su trabajo Estrategias didácticas, Blended Learning y Mobile Learning para mejorar el aprendizaje en los alumnos de biología. Adelante, Rebeca, muchas gracias. Buenas tardes. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? A nombre de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la maestría Mashem, mi nombre es Rebeca Gutiérrez Ordóñez, mi directora de tesis es la doctora Ponce, comité asesor la doctora Sosa y la maestra Villela, y mi docente, doctor Lechuga, en la UCA presente. Voy a presentar el trabajo de estrategias didácticas B y M Learning para mejorar el aprendizaje en los alumnos de biología. Enseñar ciencias exactas, en particular biología, requiere de mucha concentración, de mucho esfuerzo, porque son temas abstractos y complejos, ya que vamos de lo macromolecular, que pueden ser estudios de organismos de hasta 10 kilómetros de tamaño,
y organismos que van de lo micro a lo nano o partículas, moléculas de a picomolecular. Entonces, estudiar y aprender tiene que ser algo motivante y actualizado. El problema de investigación en el planteamiento, nosotros trabajamos en el modelo de enseñanza tradicional, constructivista, es un estudio formal, esto está institucionalizado y legislado por la misma UNAM, y esto implica una manera conceptual, un aprendizaje pasivo, memorístico, a corto plazo, dificulta la gestión del conocimiento en contextos reales y significativos. Por lo tanto, el aplicar enseñanza con herramientas TIC del tipo B-Learning y M-Learning hace que esto sea reversible y que sea novedoso, motivante en el contexto actual, oportunidad de cambio, la hibridación a la educación experimental, de acuerdo a Herrera del 2018. El propósito y el objetivo es medir los logros reales del programa y su relación con los objetivos planteados para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de biología mediante estrategias didácticas multimodales de tipo B-Learning y M-Learning. Esto es para los alumnos de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la asignatura de Biología Molecular de la Célula 1, que voy a nombrar como BMC1. La evaluación se enfoca para disminuir el índice del rezago estudiantil en dicha asignatura, fomentar el aprendizaje significativo y duradero, solucionar problemas que se les presenten en el ámbito laboral futuro, conectar los conocimientos teóricos con situaciones reales y relevantes de la vida de manera aplicada, adaptar las estrategias de enseñanza a los contenidos de la asignatura de biología. En el marco contextual, el lenguaje de biología generalmente utilizamos símbolos, homologías, analogías. Por lo tanto, las relaciones interdisciplinarias y transdisciplinares entre las ciencias naturales y las sociales han tenido que sortear el inmenso escollo epistémico que constituyó la solución de continuidad entre la mente y la materia, de acuerdo a Descartes, que fue citado por Méndez y Santos en el 2018. De acuerdo a Williams, en el 2021, la educación tiene que ser eficaz. El entorno de la enseñanza de las ciencias debe de ser lo más dinámico, intelectualmente estimulante y evaluativo como la misma investigación científica. El modelo Plan de Intervención Innovadora Educativa como estrategia de desarrollo. El escenario que teníamos auténtico de modalidad presencial tradicional antes de la pandemia era, pues teníamos coordinación de cómputo, recursos de materiales, existen 32 aulas de cómputo, servicio wifi inalámbrico, los recursos humanos, pero el problema a resolver era el número de personas, de equipos por persona es insuficiente y en ocasiones no funcionan. Por lo tanto, pasando la pandemia, pues se le dio más énfasis a este tipo de educación, aumentaron los equipos de cómputo y si bien los alumnos también ya cuentan con más herramientas digitales como son smartphones o tablets a partir de la pandemia. El presupuesto operativo que se le da a la licenciatura en la carrera de biología pues ha tenido un aumento ligeramente del 2024 al 2025 del 20.15 para prácticas escolares, materiales, equipos y otros gastos. La metodología, el escenario es en la Facultad de Ciencias, como les mencioné, en el plan de estudios de 1997 para la asignatura BMC1, que incluye 4 horas teóricas y teórico-práctica de 2 horas en el sistema tradicional, modelo tradicional, escolarizado presencial. Se trabajó con 25 alumnos, 2 docentes y un laboratorista, y toda la infraestructura de un laboratorio de biología molecular, y también contábamos con la red inalámbrica Wi-Fi. Entonces, a partir de todo lo que se extrae de la naturaleza, puede ser llevado a su estudio a nivel micromolecular en el laboratorio de docencia. Lo que primero se hizo con los estudiantes es aplicar un instrumento o cuestionario de estilos de aprendizaje, BAC. Después, las herramientas digitales TIC que se utilizaron es de acuerdo a la B-Learning, que es de hibridación, y pasamos de lo presencial con fundamentos teóricos, práctica experimental, videos hubs, simuladores y GIFs y biomodelos. Y a distancia
uso de Classroom o Moodle, resolución de formularios, material complementario y una comunicación virtual. De tal manera que el M-Learning, que es cuando los estudiantes utilizan el smartphone y las tabletas, sea reversible y sea sincrónico entre manera presencial y a distancia, y que lo podamos utilizar en el laboratorio. La estrategia didáctica utilizada 1 fue el profesor, el docente, da los fundamentos teóricos. La estrategia didáctica 2 es la resolución de imágenes GIF con los fundamentos de los métodos de separación en el tema de proteínas por medio de M-Learning. Los estudiantes estudiaron el tema de cromatografía de exclusión molecular y veían la animación. Como vemos aquí, no se mueve por tema de tiempo, pero aquí van bajando las moléculas y van apareciendo los resultados. Después, otra estrategia, se proyectó un video de Hub, cómo se realiza la cromatografía y cómo las moléculas van pasando a través del aparato. La estrategia 3 ahora es realizar la práctica experimental en el laboratorio, y entonces los alumnos aquí ya pueden ellos visualizar en su mente qué es lo que está ocurriendo en este aparato, que se ve muy complejo y además es muy pequeño, pero ya saben qué es lo que está ocurriendo. La estrategia 4 es utilizar formularios de conceptos como instrumentos de evaluación. Se aplicaron en Classroom el formulario, y también estrategias de evaluación, más material que se les proporciona, artículos, lecturas, dudas que tengan. Después también se hizo una rúbrica para evaluar los proyectos, y aquí se tiene la rúbrica para que ellos empiecen a escribir los artículos científicos. También se desarrolla una bitácora de seguimiento para cada estudiante y con las calificaciones. Los resultados de los logros de la implementación de BI y M-Learning es ver un aumento del 80 a 90% en el puntaje, de tal manera que han mejorado su aprendizaje mediante estas estrategias didácticas multimodales. De un total de 25 alumnos, solamente tuvimos la deserción de 1, y hicimos una prueba sin uso de TICs. Tuvieron un promedio en evaluación de 8.95 y el uso de TIC, con uso de TIC, un promedio de 9.30. Entonces, el diseño de esta secuencia de enseñanza-aprendizaje apoya al docente y motiva al alumno y deja que el aprendizaje sea significativo. Por lo que vimos, la deserción disminuyó un 4%. Los alumnos son nativos digitales, por lo cual va a favorecer su uso para M-Learning y B-Learning, porque ya ellos tienen su facilidad. También desarrollamos un plan de evaluación continua y de evaluación de impacto 360, en donde se realizó una matriz FODA. Las fortalezas, oportunidades, ya las comenté, que fue el mejoramiento, pero también tenemos debilidades. Y una amenaza que se nos presentó fue el problema factor, que hubo un cambio de plan de estudios en la carrera. Nosotros trabajamos con el plan de 1997, pero actualmente ya está aplicándose en los estudiantes de nuevo ingreso el plan 2024. Por lo tanto, la fecha de conclusión fue el 15 de junio de 2025, y los ejes por atender son implementar estrategias para asegurar esta aplicación de todos los instrumentos de evaluación, desarrollar un plan de comunicación efectivo para mantener informados y comprometidos a los alumnos en este proceso de evaluación. Nuestras metas propuestas fue adecuar estos mismos instrumentos de análisis y evaluación a las nuevas asignaturas del plan de estudio de 2024. Las acciones son involucrar a más docentes, como se tenía contemplado en un inicio del anteproyecto, que eran 450 alumnos y 38 docentes, pero lo que les comentaba, que por el cambio de plan de estudios, pues solamente pudimos realizarlo en un inicio ahorita en 25 alumnos. Y el seguimiento es establecer también cursos taller de capacitación para docentes para el uso de BI y M-Learning para el año 2026. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rebeca, en tiempo justo. Agradecemos mucho su participación, y ahora vamos a darle la palabra a la doctora Martina Ramírez para sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Pues nuevamente buenas tardes. Pues primero que nada felicitarte el trabajo muy completo, muy pertinente. El tema pues aborda un tema muy actual, ¿no? Y muy relevante relacionado con las estrategias multimodales en educación, sobre todo en áreas tan complejas como la biología, ¿no?
El marco conceptual que planteas, teórico conceptual, es bastante claro, citas autores como Herrera y Williams, que pues le dan un sustento teórico a la propuesta que me parece bastante sólido. Lo mismo que el enfoque didáctico que se señala, hablar de esta combinación de estrategias como gamificación, los recursos multimedia. El propio aprendizaje activo pues demuestra esa visión pedagógica integral, ¿no? Para trabajar con estos temas relacionados con la biología. Y bueno, los resultados también me parecen bastante buenos en cuanto a los indicadores que se plantean, que estos son medibles, ¿no? Hablas de un éxito en cuanto al aumento en la participación y a la disminución, pues, del 4% de la deserción, que es bastante bueno, ¿no? Y lo que, pues, también te da mucha fortaleza y validez al estudio que se está planteando. Y el contexto, pues, educativo, pues, es real, lo estás planteando en una práctica educativa concreta, y entonces, pues, eso también le da mucha credibilidad y aplicación al estudio. Entonces, la idea de incluir en un futuro a más docentes que participen y que se integren, pues yo creo que va a ser muy positivo para la institución, ¿no? Y para los estudiantes, pues, por supuesto, ¿no? Yo nada más recomendaría algunas cuestiones para mejorar en la redacción, al menos de lo que revisamos en el resumen, ¿no? Porque pues ya tener todo el trabajo es otra historia, pero creo que con esta exposición nos da mucha más luz, más claridad acerca de para dónde va el trabajo. Pero en términos así muy, muy generales, pues hablaríamos de párrafos no tan largos, no tan extensos, sino que podrían facilitar un poco más la lectura. Algunas frases que yo creo que más bien fue un error de dedo, porque hablas de la enseñanza a el área de las ciencias biológicas en lugar de la enseñanza en el área de las ciencias biológicas. Imagino que fue una cuestión de dedo, pero es ya cuando termines, pues revisar bien esa redacción y estilo ya del documento ya concluido, ¿no? En términos de metodológicos, pues hablas de varias estrategias, las lluvias de ideas, la gamificación, el uso de videos, y al menos en resumen faltó, aunque ya ahorita lo planteas, más claridad en cuanto cómo se implementó, durante cuánto tiempo, la secuencia que se llevó a cabo para aplicar estas distintas metodologías, y también el número de estudiantes, que no está en el resumen, pero ya lo vi ahorita en la presentación, que son 25 alumnos, 2 docentes y un laboratorista, ¿no? Pero también nos faltaba, no sé si también el documento debe estar más en extenso, durante cuánto tiempo, qué secuencia se llevó a cabo el estudio, ¿no? Como que tener todos esos datos te da un panorama mucho más claro, ¿no? Entiendo que a la hora de entregarnos un resumen, pues hay cosas que quedaron en el documento final, ¿no? Y también el número, bueno, dentro de los datos de estudiantes y participantes y todo este contexto específico, el grupo, el semestre, y bueno, la modalidad de la que va, que también eso creo que ahí se aclaró en lo que nos presentaste como síntesis, ¿no? Como sugerencia. Y en cuanto a evaluación, también se habla de bitácoras, rúbricas y coevaluación, entonces no sé qué tanto explicar cómo se diseñaron esas herramientas, si se validaron previamente. Supongo que eso también en la misma metodología se está planteando. Y la evaluación parcial, pues no se detallan algunos instrumentos concretos o los criterios de éxito que tuvieron esos instrumentos en esas evaluaciones parciales. Y ya por último, mi sugerencia también, que entiendo que es el resumen, están las citas de los autores y no están las referencias incluidas en el resumen. Supongo que en el documento ya están todas las referencias que se están citando, tanto en la exposición como en el documento ya concluido. Y pues de mi parte solo felicitarte, me parece un trabajo muy, muy bien, muy pertinente, como dije desde el principio, y que lleva mucha claridad y que pues va a ser muy útil para la población a la que estás dirigiendo todo el estudio. Y si estos resultados pues ayudan a mejorar el aprendizaje en áreas tan importantes como esta, pues ahora sí que los índices de deserción, de reprobación y todo eso, pues van a ir a la baja muy rápido, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Martina. Bueno, pues me uno a los comentarios de la doctora Martina. Efectivamente, es un trabajo muy pertinente
creo que este momento que vivimos desde la educación es necesario hacer estas modificaciones. Sin embargo, como ya me ganó mucho de lo que iba yo a decir, solo para aumentar o para complementar, yo creo que en el título debemos de aclarar hacia qué población estamos dirigiéndonos, ¿no? Porque ya en el documento, más bien ahorita en la presentación, pues ya lo hablamos y comenta que es en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero desde el título tendríamos que acotar hacia quiénes nos estamos dirigiendo, porque así como lo maneja, pues es tan amplio como ambiguo, ¿no? Cada nivel educativo tiene sus propias necesidades en términos de conocimiento de la biología. Así que si nosotros desde el título aclaramos, y la otra es, definamos si es un objetivo o es un propósito, porque en el documento nos dice objetivo o propósito. Tenemos que tener claridad si es uno o es el otro, ¿no? Y sobre eso entonces la propia redacción del objetivo o del propósito. Pero, bueno, aparte de eso, a mí me salta que deberíamos de estar haciendo como un estado del arte en términos de qué dicen las estadísticas de los índices de deserción, ¿no? Que nos permitan entender o sea, en términos de biología, ¿no? O sea, si la deserción es específicamente por la biología, o qué está pasando, o qué incidencia tiene la biología en este sentido de la deserción, como para tener un poquito de más claridad, ¿no? Es decir, fundamentar más este documento o incluso la propia problemática, ¿no? Que a mí me parece que hay que acotarla. A mí me llamó mucho la atención en el documento que ustedes estén manejando un programa hecho en 1997. Incluso pensé que era un error de dedo. Claro que ahora que ya la escuché me doy cuenta. Y entonces creo que eso nos da para un análisis del estado del arte mucho más completo. Precisamente por ese abismo de tantos años con un programa, ¿no? Y cómo este programa 2025 hace diferencia y qué está pasando entonces con todas las generaciones que vienen con un programa de 1997. Por eso, justo coincido con la doctora Martina, es un tema muy pertinente, muy pertinente, y entonces creo que tiene muchas posibilidades pues de ayudar, ¿no? Para beneficio de la institución en donde se va a aplicar, y eso pudiera ser pues el piloto para ejemplo de otras instancias, pero sí tenemos que acotar que este ejercicio particularmente está dirigido a los alumnos, incluso a lo mejor de un año escolar en particular y a lo mejor de un grupo en particular, ¿no? Porque el tiempo que tenemos para la maestría pues tampoco nos da como para hacer un estudio muy amplio, y a lo mejor lo único que va a hacer es que se le va a complicar la vida, ¿no? Entonces, si lo acota, lo deja específicamente a un grupo de biología de tal grado, de tal carrera, o la generación, no sé, pero le va a permitir mucho mejor posibilidad de éxito, ¿no? La otra es que no nos olvidemos que TICS no lleva apóstrofe ni S, porque TIC nos permite plural y singular. Entonces, eso es muy importante, porque lo usamos al inicio, ¿no? Cuando empieza a hablarse de las TICs, pero ya esto está eliminado, ¿no? Es igual que como las UCAs, ¿no? Y con relación al problema, sentí que hablaba de un problema y se iba a otro problema y a otro problema. Entonces, a mí me parece que en términos de problemática habría que ajustar y partir de la problemática más fuerte, y quizá cómo esa problemática genera otras situaciones, problemas, ¿no? Pero sí dejar con mucha claridad la problemática principal.
Esos son mis comentarios. Sí, pues Rebeca, muchas gracias y ojalá que este trabajo pues pueda verdaderamente apoyar a su institución. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir, si nos lo permiten. Vamos ahora con nuestra siguiente participación y es la alumna Caterín García Moreno. Y el tema es prácticas pedagógicas en la enseñanza superior en línea desde la mirada del profesorado. Adelante, Caterín. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A ver. Ahí ya pueden ver, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, yo les voy a presentar justamente este trabajo sobre prácticas pedagógicas inclusivas. Aquí y también me gustaría comenzar acotando un poquitito porque justo hace un momento se lo comentaban a Rebeca, ¿no? La importancia del título y eso es justamente algo que he estado reflexionando con todo este proceso de el coloquio y demás, pues me quedé pensando bastante en ese título. Y pues bueno, aquí para mí es bien importante mencionar justo desde dónde estoy viendo la inclusión y hacia qué sentido, digamos, pues es que va, ¿no? Y en este sentido, pues es bien importante mencionarles que en el caso de mi proyecto, la inclusión la veo más desde esta perspectiva de diferencias y de diversidades, perdón, sexogenéricas, ¿no? O sea, hablar de inclusión, pues es justamente, como lo menciona esta diapositiva de antecedentes, pues es mucho más allá de, digamos, cuestiones sociales y demás, sino que podemos verla desde cuestiones educativas, políticas, económicas o incluso culturales, y un poquitito acerca de dónde viene este término o cómo es que surge, pues es que por allá en la década de los 90 se empezaba a hablar muchísimo, pero era del término integración. En donde justamente pues los autores decían, bueno, pues no solamente hablamos de integrar, o sea, no solo abrirle la puerta a todos y que todos puedan estudiar o que todos tengan acceso a determinadas instituciones, sino que además hablamos justo de que esas personas sientan que ahí es un lugar seguro, en donde se hace también muchísima referencia en el concepto de inclusión a los derechos humanos, ¿no? Y evidentemente es una respuesta hacia cómo integramos las diversidades, o sea, digamos como que desde el inicio se ha hablado un poquitito de cómo damos esa respuesta a la diversidad. Aquí, bueno, pues les dejo mis autores. Y pues bueno, teniendo en cuenta justamente desde dónde estamos viendo la diversidad en este caso, y ya una vez que intenté como aclararlo un poquitito más, pues bueno, parte de lo que es importante también en este sentido y de donde viene muchísimo también de la justificación de por qué hablar de inclusión en específico en términos de diversidades sexogenéricas, pues destaco aquí un poco de lo que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es que justo la educación, además de ser laica, gratuita, obligatoria, debe ser inclusiva, universal y pública. Y además justo con un enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva, en el que se promueven valores como la honestidad y también debe estar pues en continua mejora. Eh, Otra parte bien importante y que es de reciente, digamos como que agregado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es lo que tiene que ver con que los planes y programas de estudio tienen que tener una perspectiva de género y una orientación integral. Y en este sentido, también tengo aquí a esta autora, Toscano 2023. Ella habla de 8 áreas a mejorar en la educación, pero yo destaco uno en específico que habla de un área de oportunidad muy importante dentro de la educación en México, y es que justo hace falta un enfoque en los usuarios, ¿no? Es decir, en el estudiantado. Y en este caso, ella lo que menciona es que debe de
cubrirse sí con la calidad educativa, evidentemente, pero además de ello, considerar las necesidades, gustos y preferencias justamente de este estudiantado. Y además de esto, pues esto se debe hacer respetando la diversidad, respetando las diversidades o necesidades cognitivas y considerando la inclusión, la equidad de género y la sostenibilidad social, ambiental y económica. Esto parte importante pues de lo que va a ser, digamos, como esta justificación de mi proyecto. Y por eso es que lo que propongo en mi proyecto es conocer y analizar las características, percepciones y experiencias del profesorado de educación superior en relación con las prácticas pedagógicas inclusivas en entornos virtuales de aprendizaje. Esto lo haré con énfasis en la construcción, actualización y aplicación desde una perspectiva de género y diversidades. Más adelante también les estaré hablando como de el cómo es que lo voy a hacer. Pues bueno, todo esto tiene una mirada de una investigación cualitativa. Pues bueno, dentro de los objetivos específicos están analizar las prácticas pedagógicas inclusivas que utiliza el profesorado en entornos virtuales, cómo se construyen o se adaptan estas prácticas pedagógicas, analizar las experiencias de los docentes en la construcción, actualización y aplicación de estas estrategias en los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje, conocer los desafíos y oportunidades que enfrenta el profesorado para incorporar una perspectiva de género y diversidades en sus prácticas pedagógicas virtuales. Aquí creo que también es bien importante destacar que, pues bueno, esto ya se está haciendo y ha tenido como un enfoque mucho más importante en todo lo que es la educación presencial, ¿no? Pero justamente también la importancia de que estos espacios virtuales sean espacios seguros para todos aquellos usuarios que están dentro de este sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene. Y dentro de lo que es mi marco teórico voy a destacar tres conceptos súper importantes, digamos, dentro de todo lo que es, de todo lo que es la investigación. Y pues bueno, empezamos con esta definición de la UNESCO 2005 de lo que significa la inclusión. Y pues bueno, en este caso, y como ya lo comentaba al inicio, pues es dar esta respuesta apropiada al amplio espectro de las necesidades de aprendizaje. En este caso también nos menciona o destaca muchísimo dentro de esta definición que representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje. Esto es bien importante porque justo cuando hablamos de esta transformación de los sistemas educativos, también hacemos muchísimo énfasis a esta reflexión que podemos generar entre todos los actores que conforman la educación, ¿no? Desde las autoridades educativas, el profesorado, el alumnado. Entonces es bien importante en este sentido y pues bueno, esto con la finalidad de responder a la diversidad del estudiantado. Aquí también pues la UNESCO en esta definición que nos brinda en 2005 pues destaca que es un desafío y una oportunidad o que al menos así se debería ver la inclusión y esto sobre todo para enriquecer las formas de enseñar y de aprender. En cuanto a lo que se refiere a la inclusión y al cómo respondemos a estas diversidades de estudiantado, pues destaca que en la actualidad es bien importante esta conformación de la identidad y diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunos autores que justo hablan de esta mirada de flexibilidad y adaptación en la educación, pero desde el principio del respeto a la identidad de todas las personas, ¿no? Aquí están Blanco, Rubio y estos otros dos autores de 2011 que lo mencionan, ¿no? Inclusive, pues bueno, Solís en 2013 que hace esta referencia súper importante a pues esta identidad sexogenérica que forma parte importante de la identidad de las personas. También es bien interesante ver cómo autores como Bautista en 2023 pues siguen destacando que las personas que pertenecen a las sexodiversidades se siguen enfrentando a diferentes problemáticas en los espacios educativos. Y en cuanto al rol docente, quise destacar a esta autora, a Mercedes Sánchez Sáenz. Ella en su
libro de Pedagogías Queer, habla muchísimo acerca del reto que implica esta transformación de los entornos educativos y que esto se debe hacer desde la reflexión constante de la práctica como docentes. Entonces, en este sentido también es bien importante destacar que ella habla muchísimo de estas colectividades que se tendrían que hacer entre la planta docente y que sea como esta red de apoyo para las personas que se dedican incluso pues a hacer estas investigaciones. Entonces, considerando todo este panorama, pues yo lo que estoy proponiendo es esta investigación cualitativa con un enfoque justo en el profesorado de educación superior en línea de la Ciudad de México y estoy proponiendo realizar de 2 a 3 grupos de enfoque con un estimado de 6 docentes por grupo. La intención es justo intentar profundizar y generar esta reflexión sobre los entornos virtuales de aprendizaje, el rol que tiene el profesorado, también las prácticas justamente pedagógicas inclusivas que ellos utilizan dentro de estos espacios y el cómo es que ellos construyen o hacen del entorno virtual un espacio seguro, ¿no? Aquí también creo que es bien importante destacar que la inclusión la estoy viendo mucho más allá de utilizar únicamente un lenguaje incluyente, sino realmente de el cómo se construyen estos espacios dentro de la virtualidad. La intención es también pues realizar estos grupos de enfoque. Voy a utilizar un guión para realizar cada uno de estos grupos y las reuniones se las realizaré vía Zoom y se grabarán para su posterior análisis. Como parte de los resultados o de lo que se ha realizado hasta el momento, pues bueno, tenemos justamente esta revisión documental, la elaboración del estado del arte, elaboración del consentimiento informado del profesorado que estará participando en los grupos de enfoque y la propuesta de tópicos a trabajar dentro de los grupos. Y bueno, finalmente, como parte de las conclusiones provisorias que puedo presentar hasta el momento, pues bueno, es bien importante conocer qué ocurre en los espacios virtuales de aprendizaje, qué es lo que está pasando, cómo es que pues el profesorado va construyendo sus prácticas en este tipo de entornos, atender a las diversidades sexogenéricas. Es bien importante también dentro de mi propuesta de investigación y también lograr esta construcción de espacios seguros dentro del ámbito educativo, destaca muchísimo. En el ámbito educativo, obviamente destaca bastante el rol del profesorado, por lo que es fundamental conocer sus experiencias dentro de estos entornos y de ahí partir para ir transformando un poco el qué es lo que está pasando dentro de estos entornos, a lo mejor llegar a realizar alguna otra propuesta y profundizar en las experiencias del profesorado que pues permite que se enriquezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y pues bueno, aquí están las referencias que cité a lo largo de la presentación. Evidentemente en el exceso pues hay muchas más. Y eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Catherine. Pues también justo en tiempos, vamos a darle la palabra a la doctora Martina Ramírez. Gracias. Pues nuevamente, buenas tardes, Catherine. Sobre todo, bueno, igual el tema me parece muy pertinente. Es un estudio que aborda, pues en realidad, una problemática relevante y actual, como es la inclusión educativa en contextos virtuales y sobre todo, pues considerando todo lo que trajo, las transformaciones que ha traído la pandemia y el papel que juegan las TICs en la educación superior, ¿no? Entonces, la fundamentación igual que expresas, al menos en lo que ahorita expones y en lo que nos proporcionaron, pues está bien documentada en cuanto a, se citan fuentes actuales y pertinentes como la OCDE, la INE, el INEGI, la UNESCO, ¿no? Entre otras fuentes, y sobre todo al abarcar la inclusión desde una perspectiva de los derechos humanos, que también es algo importante, y la diversidad sexogenérica, lo que pues enriquece todo el análisis que estás proponiendo y pues muestra la sensibilidad hacia problemáticas sociales emergentes, ¿no? Que también es un tema muy relevante a trabajar. El enfoque me parece que está bien, que es claro, bien definido en cuanto a las prácticas pedagógicas inclusivas desde la percepción del profesorado y lo valioso que sería pues
cómo se puede ir construyendo esa práctica docente desde ese enfoque de inclusión, especialmente en entornos virtuales y bueno, cómo contemplar eso. Entonces, eso sigue siendo para mí interesante cómo lo planteas. Lo mismo que la metodología, desde un enfoque cualitativo, el uso de grupos focales, también parece congruente, aunque bueno, habría que ver las áreas de oportunidad que ahorita voy a comentar. En cuanto al objetivo de estudio y cómo se exploran esas experiencias significativas del profesorado desde esa perspectiva, ¿no? Como docente, cómo las enfrentan. Y bueno, en general, pues la articulación conceptual es adecuada. Hay conexión entre conceptos de inclusión, de diversidad, de prácticas docentes, de educación en línea, ¿no? Y bueno, la línea de investigación, además que seleccionaste de educación, género y diversidades, pues está integrada al cuerpo de trabajo, que también es un acierto, ¿no? En cuanto a las áreas de oportunidad que yo identifico acá, está sobre todo en el planteamiento del problema. Aunque el contexto está completo, pues sí es recomendable delimitar con más precisión el problema de investigación. ¿Qué brechas o vacíos específicos existen en la formación del profesorado en prácticas inclusivas en línea? O sea, como algo que le ayude a delimitar un poco más, porque si no también pareciera muy amplio, ¿no? Y a veces es fácil que uno se pierda en las investigaciones cuando va por un camino y de repente pues hay temas interesantes y que pues nos pueden llevar por otras salidas, pero no hay que perder como hacia dónde va la investigación, precisamente porque pues todo esto es finito y hay que hacer un trabajo lo más centrado posible, ¿no? En cuanto a creo que ahí faltaría hipótesis o no sé si preguntas de investigación, ¿no? Porque se enuncian objetivos claros, pero en el documento pues habría que plantearnos incluir preguntas de investigación explícitas en relación a el análisis y que orientaran los hallazgos que se van encontrando, ¿no? Y la justificación metodológica también como un elemento que creo que ahí era lo que te decía de los grupos focales, como que no está justificado el por qué. No sé si es por el que tenemos solo el resumen y en el trabajo completo se justifica el por qué seleccionar el grupo focal, ¿no? Sobre otras técnicas como entrevistas o cualquier otra que te pudieran ayudar a garantizar sobre todo la diversidad del profesorado participante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo seleccionarías eso? Y bueno, esto podría ayudarte también a ver, pues, los resultados del estudio, ¿no? Revisando incluso políticas institucionales o programas de formación docente que estén relacionados con esos contextos virtuales. Entonces, un poco pues, ver qué impacto podría tener en otro escenario más amplio, ¿no? Y también profundizar, aunque te digo, repito, tener solo el resumen, pues no sabemos hasta dónde se está profundizando el análisis de la sexodiversidad de la que mencionas, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí, se plantea como un eje importante de trabajo y habría que ver si desde esa dimensión, cómo se va desarrollando desde el principio hasta el final y que pues esto ayudaría a que se enriqueciera mejor pues todo el desarrollo desde esa perspectiva y incluyendo los instrumentos y el análisis que haces de esos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Que te van a ayudar pues a tener todo el panorama completo. Uh-huh. En general me parece que tu propuesta pues es crítica y tiene un compromiso con la equidad en la educación superior, solo con algunos ajustes decíamos, pues sobre todo metodológicos y de la delimitación del problema que no te lleve a salirte ahora sí de hacia dónde va la investigación y que pues por lo mismo, pues el proyecto desde mi punto de vista, pues tiene mucho potencial, está bien estructurado y pues te puede ayudar a que contribuyas a más conocimiento y transformación de esas prácticas pedagógicas inclusivas en entornos digitales, que eso es, digamos que por ahí lo que puede contribuir mucho más los resultados de este trabajo, ¿no? Y de mi parte, pues nada más me restaría felicitarte y pues ahora sí que sigues por el camino de la construcción de nuevos saberes y nuevas metodologías dentro de esta línea que elegiste. Y gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora Martina.
Pues efectivamente, como bien lo dice la doctora Martina, es un gran reto el tema que tú has elegido, y sobre todo por todas estas estadísticas que manejas al inicio. Si estamos hablando de un 56% de la población que solo terminó secundaria, pues los retos que tenemos para una educación superior son mucho más grandes, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que empezar con el título, porque cuando yo leí el título, no me llevó a lo que me dio el contenido del documento, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos que ajustar el título con el objetivo y con los resultados. Así que eso, por ahí tienes que empezar. Tienes párrafos muy grandes, por lo menos aquí en el resumen, pero creo que te hace falta como un análisis de los profesores. Pero una vez que hayas elegido exactamente cuál va a ser tu universo de trabajo, acotado, ¿no? Es decir, que precises tu título en función de una población en específico. Porque como bien lo comentó la doctora Martina en términos de metodología, pensar en grupos de enfoque con 6 personas está bien, pero ¿de qué población? Porque si hablamos de todo el profesorado o de todo el profesorado de la Ciudad de México, no podríamos, no habría cómo poner una fórmula para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, tienes que definir con quiénes vas a trabajar de manera muy puntual, como lo comentaba ya Rebeca hace rato, pero también esas estrategias metodológicas que vas a usar para hacerte de la información. Quizá el focus group es una opción, pero creo que es el menos, precisamente por hacia dónde vas dirigida, ¿no? Y una vez que tengas, bueno, qué capacitación tienen los docentes, qué tanto están preparados para esta inclusión, cuántos profesores verdaderamente han sido capacitados, porque me queda claro que hasta Derechos Humanos ahora está participando en las instituciones educativas, capacitando sobre la inclusión, sobre los derechos humanos, etcétera. ¿Cuánto personal de todo el que labora en educación verdaderamente está capacitado? Entonces, ese tipo de estadísticas también te están haciendo falta. O sea, también las necesitas para poder como ir acotando mucho más, con más claridad tu problemática, como te comentaba la doctora Martín. Entonces, creo yo que te hace falta como este tipo de precisiones para que entonces tu línea te vaya clara. Porque a la hora que yo lo empiezo a leer, siento que empiezas a tomar como de muchos lados, como lo que decía la doctora Martina hace rato, empiezas a leer y empiezas a saber de información, y entonces ya te vas para acá, porque, ay, esto me parece muy interesante, y luego, ay, no, pero es que esto para también, y es que para acá, así sentí el texto, ¿no? Entonces, creo yo que hay que irnos como enfocando, tener claridad en ese enfoque, y yo te auguro que eso te va a dar muchísimo mejores resultados, ¿no? Porque lo vas a centrar y entonces vas a poder trabajar con una población muy concreta que te va a poder permitir mejores resultados de análisis y entonces mejores propuestas, ¿sí? Y ciertamente en la metodología hay que trabajarle un poquito más. No tuvimos oportunidad en el documento de ver tus referencias, pero parece que las que vimos en el documento que presentaste son pertinentes. El tema a mí me parece que es muy pertinente porque tenemos que lograr que en México cada vez menos población esté sin estudios. Te felicito por esa iniciativa y de verdad que espero que esto traiga muchos frutos. Por mi parte también es todo, ya la doctora me había ganado un poco de los comentarios que quería yo hacer, pero con esto termino de precisar. Muchas gracias, Catherine. Gracias, doctora.
Y si me permiten ahora, vamos a dar la palabra a nuestra tercera estudiante, que es Diana Guadalupe Hernández Casiano, que presenta el trabajo La educación multimodal en biología. Muchísimas gracias, Diana Guadalupe. Adelante. Hola, muy buenas tardes. No sé si me podrían decir si ya se observa. Ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, soy Diana Guadalupe Hernández Casiano. Soy licenciada en enseñanza-aprendizaje de la biología, específicamente en la parte de secundaria. Bueno, mi propuesta de intervención consta en realizar primero un diagnóstico en el centro en el que donde se va a implementar dicha propuesta y persigue pues alcanzar algunos resultados satisfactorios a través de la metodología y de los avances generados. Vamos a hablar un poco acerca del contexto educativo. Esto quiere decir que es el centro del trabajo en donde se va a desarrollar dicha propuesta. El proyecto, la intervención se pretende realizar en el Colegio María Regina, que está ubicada en la delegación Azcapotzalco. Tiene una característica un poco precisa, ya que tiene una orden o una visión un poco religioso, por lo tanto, pues en algunos contenidos de la disciplina sí se va a estar como no extendiendo como a mí me gustaría. El contexto de este colegio se toma en consideración porque normalmente la mayor parte de los alumnos por los que estamos nosotros integrando son alumnos que viven cerca de ello, ¿no? Están presentes en casas habitaciones. Además de ello, a nuestro alrededor está una casa de retiro de madres, un taller mecánico de motocicletas y además detrás de este colegio se ubica la Fiscalía de Justicia y algunos colegios privados. Dentro de ello, podemos tomar un tipo de diagnóstico tecnológico, ya que el colegio va a ofrecer una posibilidad de trabajar con una plataforma de orden institucional conocida como Exemptia. Una de las características que tiene la mayor parte de colegios privados es que se van a alianzar con editoriales y que las mismas van a ofrecer un kit o un paquete de tecnología. En este caso vamos a trabajar además con la editorial Santillana, pero como es una parte importante trabajar con los libros de texto gratuito, también se deberían de anexar. Tenemos entendido que en el 2021 todos los alumnos trabajaban con esta plataforma, por lo tanto, nos da indicación de que, nos da un panorama de que algunos docentes pues ya sabemos trabajar con esta parte, ¿no? Ahora, esta propuesta que se tiene pensado implementar durante este ciclo escolar se toma en consideración un breve diagnóstico en donde se contempla 13 alumnos inscritos. Estos 13 alumnos inscritos vienen de educación o de nivel sexto de primaria que se van a integrar al colegio. Tomamos en consideración que los mismos alumnos son dentro del colegio, por lo tanto ellos también tienen las habilidades tecnológicas en el manejo de la plataforma Exemptia. Se espera que en este ciclo escolar pues la matrícula vaya creciendo o esté en aumento constantemente. La población de estudio con la que yo me voy a enfocar abarca a alumnos o a preadolescentes de edades entre 11 y 12 años, que evidentemente pues van a ir como sumándose otras edades. Con base al examen diagnóstico que me tomé la molestia de recoger con el profesor de sexto grado de primaria, él me menciona que percibe algún tipo de rezago significativo en la disciplina de biología. Toma en consideración al docente que como las clases fueron en línea en su momento, todavía no han consolidado una buena ejecución de contenidos. De los 13 alumnos del profesor, 8 de ellos reprobaron el diagnóstico, 4 obtuvieron alguna calificación de entre 6 y 7. Ahora, ¿cuál es la problemática que yo pretendo abordar? Una de ellas es que los métodos de enseñanza y aprendizaje pues cambiaron su modalidad, pasamos de un aula estructural a una aula virtual.
Esto nos ha generado de cierta manera una problemática, es la que los docentes han estado desplazando y ya no quieren hacer uso de las herramientas tecnológicas que la pandemia nos dejó. Por lo tanto, los alumnos han acogido la pereza de ya no poder tomar sus anteriores hábitos de estudio y han desplazado todos los conocimientos que habían generado durante la pandemia con ayuda de la plataforma Exemptia y en su momento con las diferentes editoriales con las que se trabajaba la escuela. Ahora, el objetivo general de mi propuesta es implementar a través de la realización de estrategias multimodal. Considero yo que es un reto porque la multimodalidad es esta capacidad de poder hacer suyo el conocimiento, pero estamos hablando de adolescentes de entre 11 y 12 años. Tenemos entendido que ellos son muy dispersos, por lo tanto los contenidos o un contenido significativo tendría que ser al menos de 5 minutos, mientras que la educación multimodal pues ya se da en personas que están cursando grados académicos mucho mayores. Esta propuesta está implementada con una metodología conocida como trabajos prácticos propuestos por Aureli Camaño, en donde se centra específicamente en un tipo de conocimiento científico, en donde se va a complementar con el uso de herramientas tecnológicas que obviamente la escuela nos está ofreciendo. Cuento con algunos objetivos específicos y uno de ellos pues es desarrollar estrategias multimodales a través de la tecnología, implementar el uso de herramientas tecnológicas. Cabe resaltar que con base al diagnóstico que hizo el profesor el ciclo pasado, que ya está a punto de terminar, él menciona que muchos de los alumnos cuentan con un dispositivo electrónico. Además de ello, pues tienen computadoras o tablets dentro de su casa. Esto facilitaría la implementación de las estrategias multimodales. Solamente está por ahondar un poco más acerca de qué tantas posibilidades tienen los alumnos de poder llevar los dispositivos tecnológicos o que ellos mismos cuenten con un internet favorable para el diseño de las actividades. Otro de los objetivos específicos está orientado hacia los docentes, ya que los docentes o el docente va a diseñar recursos y materiales con este enfoque multimodal. Tomando en consideración algunos autores, nos dice que estos recursos y materiales deben de ser pequeños, por lo tanto se propone que en cada contenido, en cada proceso de desarrollo de aprendizaje, que es con lo que actualmente estamos trabajando en la educación secundaria, sea uno por cada uno. Otra de los objetivos específicos en el docente es que haga uso de las herramientas tecnológicas y que motive al alumno, ¿no? Esta parte de rediseñar, ponerle una estrellita, ponerle un excelente, es una parte muy importante para que ellos continúen fomentando un aprendizaje tecnológico. Ahora, la pregunta de investigación con la que yo cuento ¿es posible implementar estrategias en una educación multimodal en un nivel básico, que sería secundaria, primer grado de secundaria, tomando en consideración que empiezan a migrar de la primaria a la secundaria y obviamente todos estos cambios fisiológicos van a estar consigo, fisiológicos y hormonales, a través del uso de herramientas tecnológicas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la biología en los alumnos de primer grado de secundaria. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes contextos de intervención educativo? Tomamos en consideración que en el 2021 la educación secundaria, la educación básica, cambió de planes y programas. Por lo tanto, llevamos un año en donde hemos estado trabajando con estos famosos proyectos en donde constantemente nos están reinventando un programa de estudios, unos planes de estudios. Además de ello, tenemos, por ejemplo, el examen PISA que se presentó en 2022, en donde nos marca un exagerado rezago educativo en la parte científica, mencionándonos que ningún estudiante mexicano fue clasificado como parte de alto rendimiento en las ciencias, además de que limita la capacidad para aplicar el conocimiento científico en las diferentes variedades de situaciones. Otro de los
contextos de intervención que sustenta esta parte es la nueva política de el desplazamiento del examen COMIPEMS para ahora convertirse en ECOEMS. Tenemos entendido que los alumnos de tercero de secundaria que obviamente llevaron en primer grado la disciplina de biología, pues los contenidos ya no son como muy frescos en ese momento, ¿no? También coloco como parte de un contexto de intervención el examen ECOEMS, que solamente está presente para UNAM y Politécnico. Otra de las situaciones que están relacionadas con este contexto es el contenido analítico y el contenido sintético, que en educación secundaria pues está muy presente. Y la última sería la implementación de proyectos. Actualmente la educación básica está trabajando con proyectos que, si bien en la propuesta de Aureli Camaño nos habla acerca de la investigación, también está referenciado con una educación multimodal y se pretende entrelazar ambas propuestas que nos menciona la nueva escuela mexicana, la multimodalidad y el programa de estudios. ¿Cuál sería una justificación importante para mí? De acuerdo con Díaz 2021 nos dice que los trabajos prácticos deben de motivar al alumno. Con base en lo que he observado de los alumnos, a ellos les encanta la parte de cambiar de momentos, de estrategias. A ellos los motiva que siempre en una clase sea algo diferente para ellos, ¿no? Por eso la parte de motivar a los alumnos para mí es muy importante, pero qué más hacerlo con herramientas tecnológicas, que a la tecnología le den un encaminamiento mucho mejor. Ahora, nos dice que permite el conocimiento vivencial. El conocimiento vivencial está justificado en la parte de Aureli Camaño, ya que ella se especifica mucho en la parte de que a través de experiencias el alumno vaya aprendiendo, y considero que también es una parte multimodal, porque es la diferente manera de hacer llegar el conocimiento. Ayuda a la comprensión de conceptos y permite la indagación científica, que es uno de nuestras áreas de oportunidad a nivel nacional. ¿Por qué implementar las tecnologías? Una de ellas es que sabemos que algunas actividades tecnológicas son costosas, pero como bien había mencionado al inicio, la escuela cuenta con una plataforma institucional que, además de pagarla anualmente, pues los papás constantemente están reclamando por qué no la usamos, ¿no? Además de ello, había mencionado que también hacen uso de las herramientas tecnológicas que nos ofrecen las diferentes editoriales. Es por ello que debemos de implementar las tecnologías durante nuestra práctica docente. Estamos pasados de tiempo, Diana, disculpa. Ok, no son utilizadas con frecuencia y, bueno, permite resolver problemas prácticos. Una de las justificaciones pueden ser a través con la parte de los procesos cognitivos. Además de ello, pues van a ayudar a que el alumno tenga una construcción de su propio conocimiento y poder generar algún tipo de comunicación e inclusive destrezas, ya sea de manera oral, escrita, a través de señas, de las maneras posibles. Ahora, los trabajos prácticos y la propuesta están relacionadas con la parte de la contextualización de la nueva escuela mexicana y con el uso de laboratorios tecnológicos que nos ofrecen durante las prácticas de laboratorio. Los ejercicios prácticos deben de estar relacionados con la parte intelectual, práctica y de comunicación, que van a ayudar para que el alumno pueda realizar una educación multimodal y obviamente entrelazarla con la parte de la tecnología. El tipo de modelo en el que se pretende llevar a cabo la intervención está relacionado con el análisis de contexto, formular objetivos, planificar actividades, realizar actividades y evaluarlas. Otra de la metodología que se va a utilizar es la educación popular, misma que ya se está haciendo como un paso significativo hacia ello. Estas son algunas de mis actividades que se pretenden realizar durante este ciclo escolar, porque una de ellas es la del diagnóstico de conocimientos,
que se va a realizar en septiembre, y otro es el diagnóstico de conocimientos tecnológicos. Si bien parto con una parte del profesor de sexto de primaria, pero pues también quiero reconocer qué tantas habilidades tienen los alumnos en esta parte de los contenidos. Esto sería como un preliminar. Voy a estar trabajando acerca del número de contenidos, contenido, proceso de desarrollo de aprendizaje y en qué temporalidad se va a estar dando, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana Guadalupe. Demos la palabra a la doctora Martina Ramírez. Gracias. Buenas tardes nuevamente, Diana. Bueno, también el tema a mí me parece que es muy importante abarcar todo esto de la educación básica por la necesidad precisamente de transformar la enseñanza de las ciencias naturales y en particular en biología, que es el escenario auténtico, según entiendo, en el que estás trabajando, en un entorno urbano como es la Ciudad de México, ¿no? Pues en sí es ya un tema de por sí relevante por el enfoque también desde la educación científica y la conciencia ambiental que se plantea en esta propuesta. Y bueno, la importancia también de aplicar las estrategias didácticas, prácticas multimodales y todo esto en este contexto, pues facilita pues el que se pueda trabajar ahí y cómo pues se tiene que ir reflexionando sobre todas esas condiciones reales a las que está enfrentando el estudiante, ¿no? Bueno, también el cómo se abordan pues todas estas cuestiones prácticas educativas y cómo se va, bueno, en este resumen que nosotros tuvimos acceso primero antes de esta presentación, pues se fue citando algunos textos y alguna información relacionada como precisamente cómo romper con esos enfoques pasivos del aprendizaje y apostar por estrategias pues más activas, que creo que eso pues es un punto a favor en lo que estás proponiendo de tu trabajo de investigación. Y cómo pues todo esto se alinea a la nueva escuela mexicana, ¿no? Y en donde también se busca pues articular los principios de esta nueva escuela mexicana a pues todos los cambios que la misma reforma educativa propone, ¿no? El interés que planteas en relación a enfoques como el ABP, el STEAM, el aprendizaje comunitario, que creo que también eso es algo importante que se rescata en esto que nos estás presentando. Y bueno, todo esto pues muestra pues mucha disposición en cuanto a desarrollarlo e ir aplicando pues todo esto que se está adquiriendo en la maestría para aplicarlo pues en la formación y la comprensión de todo el contexto. Yo como recomendación o que identifico como un área de oportunidad importante acá es pues que haya un poco más de claridad y estructura en el documento que se presenta, porque de pronto, aunque es muy sintético lo que se expone, habría que revisar que en el documento en extenso pues no se incurran en ese tipo de debilidades en la redacción, en la coherencia y en el orden de las ideas. O sea, como para ir llevando una secuencia y que quien lo lee, y tú misma que al momento de estarlo estructurando, pues tenga una mayor claridad en la misma estructura, ¿no? Para que precisamente el texto pues tenga una forma pues más estructurada y en donde pues se desarrollen apartados como más definidos. No sé, desde plantear, aunque se solicitó un resumen, sí que hubiera pues la introducción, el problema, una justificación, objetivos, un marco teórico, una metodología, algo que nos permita ver como el panorama en extenso de manera sintética, ¿no? Y por lo mismo, pues cómo se delimitó el problema, como que necesitamos más precisión en el problema educativo que se va a abordar. Porque de pronto yo me preguntaba si se trataba de estrategias prácticas o del desfase entre el currículum y la realidad, ¿no? O si lo que buscabas era encontrar la desconexión que hay entre teoría y práctica. Entonces, sí es importante como que el problema sí quede claro, claramente planteado, que creo que ahí lo siento como que todavía no está con tanta claridad. Incluso, aunque hay una metodología, esta no está bien definida, habría que hacer una propuesta más clara del tipo de estudio que se va a hacer, la población, aunque ya ahorita ya nos diste otros datos aquí,
las técnicas de recolección de datos y los criterios que se utilizarían para hacer el análisis de esos datos. Entonces, es parte de lo que yo sugeriría como elemento importante. Y en cuanto al fundamento teórico, al menos en lo que usted presentó al principio en el resumen, que ahorita también aquí ya se amplió un poco más, aunque hay fuentes como Camaño, Fernández, Ruiz y Ortega, y por ahí estaba otro, sí necesitamos como que se profundice un poco más el marco teórico, sobre todo relacionado con el lenguaje multimodal en la enseñanza de las ciencias. Como que por ahí, si ese es el tema central, desarrollar un poco más ese fundamento teórico multimodal, pero en particular en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Y los objetivos específicos ya los vimos ahorita en la exposición, que me parece que están un poco más acotados, porque en el objetivo general, entre las observaciones que yo había puesto en la revisión del documento, es que se expresa de manera general, pero desde una perspectiva personal, y también es algo importante que hay que hacer en la hora de redactar documentos académicos, que no podemos decir yo, por mi experiencia voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Evitar expresarnos desde una perspectiva personal y más bien de manera impersonal, en tercera persona, etcétera, y que de ahí se derivaron objetivos específicos, que precisamente esos objetivos pues fueran claros, fueran medibles y coherentes con la metodología que se establezca. Entonces, yo creo que si hay una cierta consistencia en cómo se plantea el problema, cómo se plantean los objetivos, pues va a ser como más fácil seguir una secuencia en el desarrollo de todo el documento para también no perderte, ¿no? Que eso que les decía que pues, nos pasa muchas veces, ¿no? Que es fácil salirse de la temática cuando no hay esa claridad hacia dónde se va, ¿no? Y también la vinculación con la multimodalidad, que el concepto pues sí es relevante, sobre todo en cuanto a los trabajos prácticos, y pues ampliar ahí y ejemplificar más el concepto, sobre todo enfocado al contexto de la biología, ¿no? Cómo se trabajaría ahí esos temas. Y pues por lo demás, pues me parece, te decía que es un tema importante, interesante y qué bueno que lo estés desarrollando en tu práctica para pues contribuir desde la propia formación del posgrado hacia ese escenario tan importante que es la educación básica en los terrenos de las ciencias como la biología. Y pues de mi parte nada más felicitarte y invitarte a seguir desarrollando el trabajo y muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctora Martina. Pues efectivamente, Diana Guadalupe, creo que el que puedas definir con claridad el objetivo y la problemática, que a lo mejor en tu documento en extenso lo tienes, pero que de alguna suerte no se ve reflejado, te va a permitir de redefinir el título. ¿Sí? Porque tú misma lo comentas, vas hacia la educación básica, concretamente a secundaria, y muy probablemente a un nivel dentro de la secundaria, ¿no? Entonces hace falta como que profundices un poquito esta parte de justificación, como hablar de los antecedentes, de justificar por qué esto, a través de un verdadero como análisis del estado del arte. Como bien te lo comentaba la doctora Martina, desde qué es la multimodalidad, qué entendemos por lenguaje multimodal y cómo esto lo asociamos a trabajos prácticos, como tú lo manejas en tu título, que después ya en el interior de tu documento creo que muy bien puedes como ajustar este título, pero yo insisto mucho, y bueno, me ha tocado con las tres hacer puntualizar en eso, porque recuerden ustedes que el título, el objetivo y los resultados tienen que ir de la mano. O sea, todo tiene que responder a lo mismo. Y tenemos que tener entonces perfectamente clara la problemática. Pues ahí creo que nos hace falta un poco de investigación hacia qué es lo que está pasando con esta parte de la enseñanza de la biología en la secundaria, no sé si en el primero, segundo o tercer año, y cómo
qué está pasando con el lenguaje multimodal y cómo entonces estamos asociando esto para poder plantear un trabajo de esta naturaleza que me parece muy, muy atinado. Y si tomamos lo que comentaba hace un rato Catherine con relación a los porcentajes de personas que no tienen más allá de la secundaria, creo que hablar de estadísticas también para ti es bien importante, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con la educación en biología, como comentábamos con Rebeca también? Para poder decir por qué es importante trabajar sobre esto y fortalecer la enseñanza de la biología en estos niveles educativos. Creo yo que en la medida en que podamos fortalecer ese estado del arte, entonces la propuesta tiene mucho más fortaleza, ¿sí? La otra es que efectivamente con la metodología, pues hace falta precisarla. Yo creo que el hacer proyectos con ABP, con STEAM, son fundamentales. Esto es lo que nos pide la educación hoy, ¿no? Ese trabajo ya mucho más integral, y creo yo que en la medida que profundices en esto, puntualices tu metodología con mayor claridad, como decía la doctora Martina hace rato, la estructura de tu documento. O sea, tiene que quedar muy clara para ti misma, para que la puedas plantear a los demás, ¿no? Y para que tengas claridad sobre qué es lo que tienes que hacer para lograr que se puedan hacer estos casos prácticos o trabajos prácticos desde el punto de vista de la multimodalidad. ¿Sí? Creo yo que eso es como lo fundamental. Nos queda claro que con 2 hojitas de resumen pues no logramos ver todo el documento, que con la presentación de ustedes podemos visualizar un poco más, pero sí creo que hace falta mayor profundidad en el estado del arte que te permita mejores antecedentes y mejor justificación. Eso es todo por mi parte. Pues bueno, no está con nosotros la cuarta participante, entonces terminamos aquí. Les agradecemos muchísimo su participación, su esfuerzo, y pues nada, nos gustaría más que verlos el día de mañana presentando su trabajo terminal de grado con estos temas, porque son temas muy pertinentes y muy necesarios en este momento para la educación actual.